Ahora vamos al Parlamento Nacional. Mónica de León, un gusto recibirte. Adelante. Gaby, Leo, ¿cómo están? Buenas tardes. Desde las 10 de la mañana, la Cámara de Senadores recibe al ministro del Interior y su equipo de asesores en el Senado de la República, convocado por la oposición, en particular el miembro convocante, el senador Rubio, quien formuló una serie de preguntas al ministro del Interior vinculadas con la cantidad de homicidios registrados en las últimas semanas y también con la situación de la seguridad pública en el país. La discusión se centró básicamente en dos puntos estratégicos. Uno, por parte del Frente Amplio, acusando al gobierno de falta de planes, de falta de liderazgo y de no tener un rumbo seguro en materia de seguridad pública. Y por parte de la coalición de gobierno, en acusar al Frente Amplio de que se encuentra en una posición de negacionismo total, que no quiere ver la realidad y que no quiere reconocer el resultado de las cifras. El ministro de Interior, Luis Alberto Heber, reconoció el incremento en la cantidad de homicidios, pero defendió el descenso de las cifras en otros delitos como las rapiñas. La sesión tuvo un momento en el que pasó a trabajar de forma secreta. ¿Qué quiere decir esto? Que se desalojan las barras, que los periodistas no pueden estar cubriendo la sesión, que no se transmite por los canales del Parlamento de la República y que, por supuesto, tampoco hay registro taquigráfico de lo que se dice dentro de la sesión. El objetivo de este espacio fue compartir por parte del Ministerio del Interior información reservada vinculada a narcotráfico, luego de lo cual se volvió a retomar la sesión de forma pública y se continuó con el debate. Al comienzo de esta sesión, el senador Enrique Rubio presentó una lista de preguntas al ministro del Interior, a quien le dijo, como le señalábamos anteriormente, que le falta liderazgo y un plan concreto de trabajo en el Ministerio del Interior. En realidad, antes de la LUC se dio una caída vertical en el número de delitos, con lo cual se estaba confirmando la tesis de que los anteriores eran unos ineptos totales y que bastaba darle un impulso a la Policía Nacional para que cayera todo. Justamente en el momento en que estábamos los uruguayos horrorizados por la pandemia y encerrados por la pandemia, autoencerrados en una proporción muy importante. Ahora, el presidente ha dicho que la violencia ha aumentado. Yo creo que junto con todos estos datos, hasta que el ministro no nos demuestre lo contrario, nosotros lo que tenemos es una instauración fallida de un modelo de seguridad. Capítulo siguiente, las declaraciones del señor ministro. No me convence. No me convence, la verdad. Tengo que decírselo lealmente, señor ministro. Usted sabe que lo aprecio, pero denotan una especie de marcha errática, para decirlo en términos poco agresivos. ¿Por qué? Porque, fíjese usted, en agosto, cuando la fuga de Hugo Pereira del Esconcar, bueno, fue un entrevero entre si es la responsabilidad del Ministerio de Defensa, de García, o si la responsabilidad era suya, si había salido por un agujero del perimetral, o si en realidad había salido lo más campante por la puerta, etcétera, etcétera. Fue un caso complicado. En septiembre se da, en septiembre, finalmente puede haberse determinado eso, sí. En septiembre, me refiero a las declaraciones. En septiembre se dio el secuestro y tortura, se descubrió el secuestro y tortura de un preso en el Esconcar. Y el ministro contestó, no puedo asegurar que no esté pasando en otros lugares, espero que no. Pero cuando en una cárcel, y uno algo de cárceles entiende, en una cárcel pasa cosas de este tipo, es porque el control interno de áreas de esa cárcel está en manos de los que están en ese lugar. Si no, no pueden pasar.
En una actitud reconocida como sincera por parte de la coalición de gobierno, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, reconoció que las cifras no son buenas y que falta mucho trabajo y que las cifras de homicidios son elevadas, pero defendió el descenso de las rapiñas y de otros delitos como el abigeato. Además, argumentó que el Frente Amplio está parado en una posición negacionista que no le permite ver la realidad de los números, dijo. Porque en esta instancia vamos a contestar y vamos a hablar de las cosas que terminan con un relato equivocado, y para mí es el relato equivocado que hace la oposición, que no está viendo la realidad, no asume esta situación y no ve lo que está pasando en estos 2 años. Mire, señora presidenta, si nosotros agarramos 27 meses de gestión, que es la que tenemos hasta ahora, y comparamos en 27 meses pasados en la gestión del Frente Amplio, hubieron 741 homicidios en estos meses. Es muchísimo. Y no los califico en función de que sean por narcotráfico, no. Cuando se me requiere la pregunta de cuál es la causa de ese homicidio, tengo que contestar que es por narcotráfico, pero no va en esto una situación de menosprecio o de calificación del homicidio en función de que este sea un enfrentamiento entre familias, organizaciones, bandas, como se le quiera llamar. 741 homicidios en estos 27, muchos homicidios, claro que sí. En los últimos 27 meses, 905. El Frente. 164 menos. ¿No se ve esto? No se ve. En rapiñas tenemos 10.971 en estos 27 meses. Rapiñas menos. Gente que puede, son 10.000 personas, 10.900 personas que no fueron rapiñadas porque bajamos la rapiña. 65.000 hurtos menos. 726 abigeatos menos y 2.675 denuncias de violencia doméstica Acá es menos. Cuando empezamos a tener una distancia con la oposición, que yo me propongo tratar de no tenerla, pero creo que me voy a fracasar en el intento, rotundamente. Porque acá hay una actitud, una predisposición a estar en contra. Acá hay una actitud de negar estas cosas. Este régimen de comparecencias en forma de comisión general tiene una dinámica que otorga 1 hora y media para el miembro convocante, 1 hora y media de respuesta para el ministro en cuestión y luego se abre una ronda de intervenciones de los senadores, en este caso de la República, con un tiempo estimado de 15 minutos para cada uno. Es así que en esta lista de oradores tuvo su lugar la senadora por el Frente Amplio, Amanda de la Ventura, quien hizo referencia a los femicidios en nuestro país y reclamó al gobierno falta de políticas firmes según su programa de campaña con respecto a este tema. En ese punto, la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, que estaba al frente de la sesión, la interrumpió para ordenarla y recordarle cuál era el tema de discusión en este caso y le pidió que se atuviera al tema que se estaba discutiendo y la acusó de irrespetuosa. Dijo el director de la policía, hoy presente acá, Diego Fernández, cuando concurrió a este Parlamento, que se había creado en su órbita un espacio que se encarga de lo operativo, el llamado Estado Mayor especializado en género y violencia doméstica. Pero, sin embargo, este Estado Mayor no se ha movido con los parámetros correspondientes a las políticas de género que deben llevarse adelante. Un ejemplo es que en su momento, en una circular para hacer los procedimientos en esta temática, ordenaba a la policía de todo el país a pedir pruebas a las víctimas de la violencia sufrida. Algo insólito. Luego rápidamente esto se echó para atrás y parte de esta circular quedó sin efecto. Por esto en realidad quedan dudas en cuanto a cómo se están llevando adelante estas políticas. Sí. Por una aclaración. Sí. Usted se va a referir a los femicidios, que sería la parte Sí. de ese, porque hasta ahora está fuera de tema.
Quisiera, señora, como sí. le dije a todos los compañeros que han antecedido, tratemos en lo posible de estar en el marco del tema como todos los senadores han Creo, estado. señora Se presidenta. estaba hablando de ¿se acuerda? ¿Quiere que le repita por qué estamos acá? Con mucho gusto. No, ya sabemos. Vamos a aclarar, no solo para usted, porque de pronto a esta hora todos nos hemos un poco olvidado. La convocatoria es a efectos de recibir al ministro a fin de considerar la situación en materia de convivencia y seguridad pública, en particular en relación con los homicidios. ¿Usted quiere decir, señora presidenta, que... Ojo con lo que va a decirme, Bueno, no, porque la no pregunta... quisiera bajar y contestarle. No, la pregunta es para todos. En realidad, si matar a mujeres no son homicidios. Usted es una atrevida, disculpe que Bueno, se lo diga. Lo que perdóneme. le acabo de preguntar si usted quiere que hable de los femicidios. No me falte el respeto y respete mi trayectoria. Siga con lo que tiene que decir y esté dentro del tema. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, comenzó su discurso diciendo que las cifras de delitos en nuestro país son francamente inaceptables, así como lo fueron durante los gobiernos anteriores, dijo. Dicho esto, hizo un repaso por unas 10 medidas que había adoptado el Frente Amplio en materia de seguridad y que a criterio de Cabildo Abierto habían afectado negativamente la seguridad pública del país. Los números actuales del delito son sencillamente inaceptables, como lo deben de ser para la inmensa mayoría de los uruguayos. Por supuesto que los números del delito anteriores a esta administración eran mucho peores que esto, pero todos ellos son inaceptables y hay que trabajar muchísimo, lo ha dicho el señor ministro, que estamos recién en el camino para mejorar esas realidades. Yo creo que ha habido una secuencia de políticas equivocadas en materia de seguridad pública a lo largo de los años. Viene seguramente de antes de los gobiernos frenteamplistas, pero en estos 15 años de gobierno hubo algunas políticas que realmente marcaron la realidad, que fueron condicionando hasta llegar a la realidad que hoy vivimos. Y yo voy a nombrar una decena de ellas, pero tengo anotado acá en un documento más de 30. En primer lugar, no contar con un plan estratégico de seguridad actualizable anualmente durante los 15 años de administración y conducción de la seguridad del país. No se contó. Y esto llevó a la inexistencia de un concepto estratégico para la protección de la población, que determinara esfuerzos y prioridades para el empleo de los recursos. Está por terminar la comparecencia del ministro Luis Alberto Heber aquí en la Cámara de Senadores. Cuando esto suceda, ofrecerá una conferencia de prensa a los medios de comunicación que nos comprometemos transmitir y compartir con ustedes en directo, así como a las 20 horas la conferencia de prensa que el Frente Amplio ofrecerá también luego de esta sesión larga de casi 10 horas aquí en el Parlamento de la República. Para eso, el presidente del Frente Amplio ya está presente en la bancada de la oposición. Con respecto a Cabildo Abierto, el senador Manini Ríos, después de lo que dijo a propósito de las medidas del Frente Amplio, propuso 3 cosas. Crear una cárcel de máxima seguridad, que todos los privados de libertad trabajen de manera obligatoria y fortalecer las comisarías barriales. Además, dijo que hay que enfrentar el narcotráfico recapacitando y evitando que la gente consuma drogas. Nosotros hemos propuesto, y lo hemos dicho una y otra vez, hay que hacer cambios en los protocolos carcelarios. Los presos deben trabajar todos obligatoriamente. Se está trabajando en esa dirección, pero hoy alcanza solo a un 30% de los presos. Hay un 70% que no trabaja y creemos que sería muy saludable para el propio preso en primer lugar, pero también para la sociedad, que aquel que está recluido adquiera hábitos de trabajo y eventualmente adquiera una habilidad, hábitos y habilidad, y tal vez algún recurso económico producto de su trabajo en la cárcel.
de forma que cuando salga con hábitos, habilidad y algún recurso, haya alguna chance de que no reincida. También hemos hablado de la necesidad de implementar, sé que hay idea en ese sentido, una cárcel de máxima seguridad en la cual estén recluidos en condiciones de aislamiento necesario aquellas manzanas podridas que pudren al cajón. Lo último que quiero decir, es necesario, y esto es a largo plazo, una política agresiva educativa contra el consumo de drogas. En este país no se están haciendo las cosas como se tienen que hacer en ese sentido. Se pone mucho más énfasis en disuadir a alguien de que fume un cigarrillo a disuadirlo de que caiga en el consumo de drogas. Hay que explicarle a los jóvenes cómo termina el camino cuando se inician en el consumo de drogas, cómo se destruye una familia, cómo se destruye la sociedad. Ya vamos a seguir en el Parlamento con Mónica dentro de un ratito, cuando tanto la bancada oficialista como la oposición den sus respectivas conferencias de prensa para poner al tanto de cómo va esta comparecencia al Parlamento del ministro Ojeda. Sí, recordemos que no es una interpelación, por lo tanto no va a terminar con ninguna consecuencia política, con ninguna moción de ninguna de las dos partes. Es una invitación al ministro y a todo su equipo a que expliquen la situación de la seguridad en el país. De hecho, lo decía Mónica, una parte de la sesión fue reservada, ¿no? Donde el ministro dio allí a conocer los planes que tiene esa cartera para enfrentar a la delincuencia.